Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado El poder sanador de la palabra de Dios. Si nos diéramos cuenta de lo que hace y el poder que tiene la palabra de Dios y cómo actúa y cambia la vida de las personas, estaríamos dedicándole mucho más tiempo que lo hacemos a estudiar, a meditar y a escuchar la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, el autor de Hebreos declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene vida propia y da vida a quien la acepta y la recibe. Es eficaz y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu y juzga los pensamientos y sentimientos más íntimos de nuestro corazón. Deja al descubierto esos pensamientos. Si sabemos esto sobre la palabra de Dios, ¿por qué cuesta tanto leer, meditar, escuchar y sobre todo obedecerla? Es una realidad que hoy en día parece más sencillo alimentarnos con esas cosas que vemos por redes sociales, simples y escuetos mensajes, sin profundidad ninguna, todo superficial y sin contenido ni esencia, en vez de buscar en la intimidad con Dios y con la ayuda del Espíritu Santo un conocimiento más íntimo y real y sobre todo de calidad y con esencia que Dios nos quiere mostrar para que conozcamos bien su palabra y que nadie nos pueda engañar. Solo así podremos conocer el verdadero poder que tiene la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 2 versículo 8 Pablo nos exhorta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, disparates, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Debemos tener mucho cuidado y no prestar atención a los que quieren engañarnos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero realmente solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no obedece a Cristo. Hoy Dios nos quiere enseñar que la palabra de Dios nos sana espiritual y físicamente. Debemos saber y creer para que esa realidad nos sea revelada y que se haga efectiva en nuestra vida. Para esto es necesaria la intimidad con Dios y la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace entender esta realidad al reconocer el poder supremo y eterno de Dios y de su palabra. En Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5 el profeta declara lo siguiente: ciertamente llevó él, se refiere a Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, el apóstol Pedro, demostrando que conocía perfectamente las Sagradas Escrituras, nos dice también: quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. La palabra de Dios tiene poder para que dejemos de ser esclavos del pecado. Destruye completamente el pecado, que es la enfermedad espiritual, y hace que vivamos en justicia, que seamos justos, y también nos trae sanidad emocional y física. Jesucristo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado, pero vivos para lo que es una vida recta y honrada. También por su herida ya fuimos sanados, y esta sanidad incluye tanto la sanidad espiritual como la sanidad física. Por las heridas que Jesucristo sufrió y llevó en la cruz, nosotros somos sanos, y esta palabra se hace una realidad en nuestras vidas cuando estamos convencidos que es así. En otras palabras, cuando creemos de verdad, y entonces podemos disfrutar de los beneficios de dicha sanidad. La palabra de Dios actúa siempre por fe,
La vida cristiana es una vida de fe, y en este caso fe para sanidad de nuestro espíritu, quizás por heridas del pasado, vejaciones, malos tratos o violaciones sufridas, y también la sanidad de nuestro cuerpo físico, cualquier tipo de enfermedad. La palabra de Dios tiene poder y potencial para que al creer recibamos sanidad divina completa. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos vemos un ejemplo del poder de la palabra de Dios, cuando creemos que no solamente sana, sino que también trae vida, resucita a los muertos y lo hace tanto espiritualmente, aquellos que están muertos por el pecado, y como en el caso que hoy nos ocupa físicamente. Dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y luego ya en la casa, en el versículo 41, vemos que tomando la mano de la niña le dijo, aquí vemos el poder que hay en su palabra, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. De la misma manera que tenemos una fe natural, esa fe que tenemos, por ejemplo, en los médicos, y sabemos que si nos tomamos el medicamento que nos receta sanaremos, la fe también que tenemos en el mecánico, que sabemos que nos arreglará la avería de nuestro coche, así deberíamos tener fe en que la palabra de Dios actúa. Si la aplicamos, claro está, a nuestra vida, si la aplicamos de esta manera, será la medicina que hará que recibamos la sanidad divina. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.